En definitiva, lo que pareciera es que quieren desfinanciar, quebrar a la ciudad, hacernos arrodillar al límite del sometimiento, porque saben muy bien lo que significa un recorte de 65.000 millones de pesos. Señor jefe de gobierno, primero tiene que salirle al cruce a Cristina con toda la fuerza política que dispone y por lo menos hágale pagar un costo político al gobierno nacional, pero ya está haciendo los números para hacer un ajuste en la ciudad. Esto responde al plan, por ejemplo, de Venezuela. El chavismo hizo exactamente esto con Caracas. Lo mismo, está calcado. La decisión política del presidente es que el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires se haga como dicta la ley, que es con los recursos presupuestarios correspondientes, específicamente lo que se transfiera a la Ciudad de Buenos Aires sea el costo de la Policía Federal también. De sociales, como en términos económicos, como es Río Cuarto. Y celebren. Ha sido una gran victoria y estoy muy contento de que la unidad siga dándonos estas victorias. ¡Viva Córdoba! ¡Viva Argentina! ¡Felicitaciones, Juan Manuel! La agenda del día, miren las tapas de los diarios, así, larretistas, macristas, duro contra el gobierno, Larreta denunció un ataque político, pero esas tapas no parecen... Arcor, una de las alimenticias más importantes del país, tuvo ganancias de enero a septiembre del 2020 por 4.400 millones de pesos. En estos días, las empresas alimenticias le están pidiendo al gobierno que elimine los precios máximos, o sea que descongele los precios de los alimentos que están frenados desde marzo. El último informe que brindó el INDEC encendió las alarmas y reflejó el pésimo año que están teniendo los y las trabajadoras en nuestro país, producto de la pandemia y también por el arrastre inflacionario que tenemos desde hace bastante tiempo. The MHRA, the fiercely independent regulator, has clinically authorized the vaccine for rollout. The NHS stands ready to make that happen. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enteras todo lo que pasa en un toque guerra entre Larreta y el gobierno nacional que conduce Alberto Fernández. Te vamos a hablar hoy del político más protegido por los medios de comunicación en Argentina, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. ¿Será candidato en 2023? Es la consigna del día para que vayas opinando acá. ¿Quieres ser presidente? Te leemos. Las cifras del coronavirus en Argentina ya son 1.432.000, los contagios ayer hubo más de 8.000, las muertes llegan a 38.928, ayer hubo 198 y los recuperados ya son 1.263.000. La noticia que esperaste todo el año, hay vacuna, la semana que viene la humanidad ya se empieza a vacunar contra el coronavirus, Una noticia que estamos esperando desde marzo, por lo menos acá en Argentina. La Agencia Regulatoria de Medicamentos y Productos para la Salud ha autorizado formalmente la vacuna Pfizer y BioNTech para el tratamiento del COVID-19. El Servicio Nacional de Salud está listo para comenzar a vacunar a principios de la próxima semana. El Reino Unido es el primer país del mundo en disponer de una vacuna clínicamente aprobada para el suministro. Escuchemos a Matt Hancock, secretario de Salud del Reino Unido, algo así como el Ginés González García de ellos, vamos a decirlo. Así contaba la noticia. Yes, we will have it ready early next week. This is fantastic news. The MHRA, the fiercely independent regulator, has clinically authorized the vaccine for rollout. The NHS stands ready to make that happen. So from early next week, we will start the program of vaccinating people against COVID-19 here in this country. And as we know from earlier announcements, this vaccine is effective. The MHRA have approved it as clinically safe, and we have a vaccine, so it's very good news. ¿Son los únicos los ingleses? No.
También los rusos, atención, la vacuna rusa también. Hay vacuna rusa en el mundo a partir de la semana que viene. Según Vladimir Putin, en los próximos días Rusia producirá más de 2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, lo que permite iniciar una vacunación de envergadura de los médicos y profesionales, también los profesores, que conforman grupos de riesgo. Arrancan la semana próxima. El Congreso Nacional está tratando de modificar el desastre que hizo Macri con la coparticipación con respecto a la ciudad de Buenos Aires, y es la guerra que se viene ahora entre Horacio Rodríguez Larreta y el Gobierno Nacional de Alberto Fernández. A ver, el Gobierno Nacional así recupera los fondos extra que le dio Macri, que le regaló a Larreta en 2016. Esto es parte de la agenda del día. Mirá las tapas de los diarios, así operan los medios larretistas, macristas. Ahí está la tapa de Clarín: Larreta duro contra el gobierno. Quiere sacar la seguridad de la gente. Larreta denunció un ataque político y descarga la tensión entre nación y ciudad. Pero esas tapas no parecen mucho al lado de los aprietes de 3 periodistas estrella de la nación que intentan presionar a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires que votaron a favor del cambio en la coparticipación. Preguntarle, viste, con nombre y apellido, porque si vos sos electo por un distrito como es la ciudad de Buenos Aires, como Mara Brauer, como Gabriela Cerruti, como Itaí Hackman, como Carlos Heller, como Gisela Marciota, como Paula Penaca, como Eduardo Valdés, sos electo por la ciudad de Buenos Aires. Se supone que en situaciones así prima más la ciudad de Buenos Aires, que te votó para representarlos, que la interna política de quien Máximo Kirchner ve como el candidato presidencial. Bueno, lo que decía Federico, ¿no? Los 7, esos 7 tienen que responder ante la ciudad, claro, ¿no, Federico? Sí, pero además esto responde al plan, por ejemplo, de Venezuela. El chavismo hizo exactamente esto con Caracas. Lo mismo, está calcado. El que salió rápidamente indignado fue el expresidente Mauricio Macri, claro, es el que benefició a Larreta, a él. Así que salió con esto, con los tweets. Dice: dominada por el oficialismo, ayer la Cámara de Diputados atropelló nuevamente las instituciones. Raro, ¿no? Porque si pasa por el Congreso y está atropellando las instituciones, él en cambio lo puso por decreto. Pero lo vamos a ver más adelante. Mirá, los derechos de los argentinos y el federalismo, se refiere Macri. La ley que aprobaron saquea el presupuesto de la ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas. Pero parece que la indignación a Macri no le duró mucho, porque agarró y se fue. Chau. A Tandil a jugar un poquito al golf, Parece que está estresado. Lo esperaban una veintena de amigos, según informa Perfil. Ahí estamos viendo la nota en plena disputa por la coparticipación porteña. Horacio Rodríguez Larreta cuestionó esta decisión del Congreso, ¿no? Y salió con esto. En definitiva, lo que pareciera es que quieren desfinanciar, quebrar a la ciudad, hacernos arrodillar al límite del sometimiento, porque saben muy bien lo que significa un recorte de 65.000 millones de pesos. Por ejemplo, es el 88% de todo el presupuesto de salud, con lo que se necesita para la pandemia. Equivale a menos patrulleros, a menos cámaras. Equivale a un año de salario de la policía, o sea, como para que no le paguemos nada. O equivale a 11 meses del salario docente. O a la construcción de 217 escuelas primarias. O 13.000 viviendas nuevas, como estamos construyendo en los barrios vulnerables, a la construcción de obras. Todo esto es lo que se le está sacando a los millones de argentinos que viven, estudian y trabajan en la ciudad. Y el gobierno nacional salió inmediatamente a responderle ayer a Larreta a través de su ministro de Interior, Guado de Pedro, que salió con un hilo de tweets donde estamos viendo que dice: corregir no es quitar, estamos corrigiendo lo que estuvo de más. En 2016, aprovechando la transferencia de la policía a la ciudad de Buenos Aires, Macri aumentó de manera desproporcionada y con una clara finalidad partidaria los recursos que le correspondían. Fue de 1.40% a un 3,75%. Sean honestos con los vecinos, le dice Guado a Larreta. Los fondos para el funcionamiento de la policía están garantizados. Además, el Estado aportó 70.000 millones de pesos para enfrentar el COVID en la ciudad. El Congreso es el ámbito para esta discusión. Si pierden la votación, dicen que es un ataque. Si la mayoría de los gobernadores que representan el federalismo opinan en contra, es un ámbito sesgado. Pareciera que quieren una democracia sin Congreso y un federalismo sin provincias. Es hora de que entiendan que el país no tiene dueños y la república es de iguales. Cuando te dicen que desde Juntos por el Cambio, o algunos de los periodistas que responden a Juntos por el Cambio, que le quitan recursos a la ciudad, no es cierto. Porque los recursos transferidos en 2016 por Macri tenían que ser solo para el traspaso de la Policía Federal a la de la ciudad. Hay un archivo demoledor del ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio,
de ese año, de 2016, cuando hace el anuncio. Lo deja bien claro, mirá. Y también hemos acordado cuestiones que hacen específicamente al decreto de transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, el compromiso y la decisión política del presidente es que el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, que fue una promesa de campaña no solo del presidente de la Nación, sino también de todos sus contendientes en el proceso electoral, se haga y se haga como dicta la ley, que es con los recursos presupuestarios correspondientes, y en eso vamos a ser muy estrictos para que específicamente lo que se transfiera a la Ciudad de Buenos Aires sea el costo de la Policía Federal también transferida, como el objetivo de la decisión política fue transferir la policía con el presupuesto específico y estrictamente justo de lo que implica esa transferencia. Cualquier cosa adicional va a ser dejada de lado, y eso también fue discutido en la reunión. Y Larreta ya recibe órdenes de más arriba que le indican lo que tiene que hacer. Alfredo Leuco, mira. Señor jefe de gobierno, primero tiene que salirle al cruce a Cristina con toda la fuerza política que dispone, y por lo menos hágale pagar un costo político al gobierno nacional, pero ya está haciendo los números para hacer un ajuste en la ciudad sin ni siquiera dar la batalla política. No es solamente a través de la Corte y de lo institucional. También hay que hacer política, si es que se quiere dedicar a la política, si es que se quiere ser presidente de la nación. De lo contrario está poniendo en riesgo esa carrera también, ¿eh? ¿Qué es lo que busca Cristina? Debilitarlo. Hace falta liderazgo, hace falta conducción. Hay formas de dar batalla de otra manera, políticamente estoy hablando, no directamente ya agarrar la libreta de anotación y ver, bueno, en qué podemos achicarle a los ciudadanos de Buenos Aires. Va a haber un día menos de recolección de residuos, vamos a bajar la obra pública. ¡Pará! Muchas empresas que le piden al gobierno aumentar los precios, que se descongelen los precios, que suba todo, ganaron mucho en la pandemia, mucho. Arcor, por ejemplo, hace lobby para que se elimine el programa Precios Máximos. ¿Sabes cuánto ganó la pandemia? Te lo cuenta Ariel Jalán. Arcor, una de las alimenticias más importantes del país, tuvo ganancias de enero a septiembre del 2020 por 4.400 millones de pesos. El dato es muy relevante, entre otras cosas, porque su presidente, Luis Pagani, es uno de los hombres más influyentes en el gran empresariado nacional, es uno de los vicepresidentes de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, y es ahí el tercer hombre, junto con Paolo Roca, de Techint, y con Héctor Manieto, de Clarín. Que Arcor haya tenido ganancias tiene mucha relevancia, porque justamente en estos días las empresas alimenticias le están pidiendo al gobierno que elimine los precios máximos, o sea que descongele los precios de los alimentos que están frenados desde marzo, que cuando arrancó la pandemia. Es además muy relevante porque, insisto, es uno de los principales grupos empresarios y de lobby y de presión dentro de la política empresarial, pero es además otro dato relevante porque mientras tiene ganancias en medio de la pandemia, Arcor tuvo pérdidas los últimos 2 años del gobierno de Macri. Otro claro ejemplo de que era peor la economía de Macri que lo que es durante la pandemia. En lo concreto, Luis Pagani desde Arcor está presionando al gobierno para que los precios de los alimentos suban, pero sus balances dicen que ganó de enero a septiembre 4.400 millones de pesos. Y atención con lo que pase con los aumentos en los servicios de telecomunicaciones. Ahí estamos viendo que el gobierno va a anunciar aumentos de cable, telefonía celular e internet. Las empresas que brindan servicios buscan aumentar un 20% las tarifas a partir de enero próximo, cuando vence el congelamiento dispuesto por el gobierno. Las empresas ya le comenzaron a avisar a sus clientes que, aunque no cuentan con la aprobación del ENACOM, quieren a partir de ahora subir los precios. El ENACOM es el que tiene que autorizar esos incrementos que ya son considerados servicios públicos. Pero guarda,
El gobierno va a anunciar la creación de un servicio básico universal o tarifa social para estos servicios. Vamos a ver cómo termina esto. Como te venimos contando, las empresas buscan aumentar precios de cualquier manera. Sorprende claramente el caso de los alimentos, que fue uno de los menos golpeados por el coronavirus, y aún así reflejó subas por encima de la media. Te lo cuenta en un toque, Rodrigo Núñez del Destape. Mirá. El último informe que brindó el INDEC encendió las alarmas y reflejó el pésimo año que están teniendo los y las trabajadoras en nuestro país, producto de la pandemia y también por el arrastre inflacionario que tenemos desde hace bastante tiempo. Lo cierto es que hasta septiembre de este año los salarios crecieron apenas por encima del 21%, cuando la inflación general acumulada hasta ese momento había sido superior al 22%. Pero lo peor de todo es que si vemos el rubro alimentos, que es uno de los segmentos más importantes y más consumidos en nuestro país, bueno, esa cifra se estira al 27%, 6 puntos porcentuales arriba que el índice de salarios. Y peor aún es el observar cómo le fue al resto de los segmentos dentro de esa categoría de alimentos. Por ejemplo, las verduras crecieron por encima del 75%, la fruta por encima del 30% y las carnes también se movieron en el rango del 26%. Como si esto fuera poco, las expectativas respecto a la inflación en los próximos meses tampoco es muy positiva. De acuerdo a los últimos informes y reglamentos privados, se estima que la inflación de noviembre sea del 3% y acumule un alza hasta noviembre del casi el 30%. Recordemos que el presupuesto 2021 estimó que la inflación iba a terminar en el 32%. Veremos si se detiene esta ola de ascenso de precios cuando tengamos en cuenta el sector alimenticio. La industria alimenticia no fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia, ya que no se vio reflejado en los balances de exportaciones, que es una de las variables a tener en cuenta para observar cómo le fue a cada sector en lo que va del año. Hay más información, vamos con 3 al toque. Arrancamos por la número 3. Meoni presentó una inversión de 611 millones de pesos en Jujuy. El ministro de Transporte visitó esa provincia y anunció la construcción y desarrollo de 3 nuevas terminales de ómnibus. Vamos con la número 2. Más de 660.000 contribuyentes se adhirieron a la ampliación de la moratoria, según lo confirmó este martes la titular de la FIP, Mercedes Marcó del PON. La número 1. Motos. En noviembre se patentó un 32,8 más de unidades 0 kilómetros que en 2019. Se vendieron 24.490 motovehículos y lanzan el 6º mes de suba consecutiva. Gracias a todos por comentar día a día. Hoy elegimos este comentario, uno que ves acá. Ana Cardoso dice que hay que aguantar hasta que salga la ley, pero no hay que dejar pasar estos amedrentamientos. Se refiere a la ley del aborto. Gracias a todos por acompañarnos en el programa de hoy. Como siempre, de acá en adelante, dedicado a Diego Armando Maradona. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 18:30 acá en Alta Data. Esos ídolos de piedra, prefabricados, que nos vende el sistema para que los consumamos, se caen. Diego siempre fue un ídolo de los márgenes, nunca se dejó atrapar por el poder, ¿no? Y me parece fundamental esa pelea contra el poder, ¿saben desde dónde? Desde adentro, bien desde adentro, distendiéndolo, porque Diego fue el que puso siempre en evidencia todas las artimañas del mundo fútbol. Yo soy más del Mundial 90. Para mí Diego es eso, es ese Mundial 90 peleándola desde abajo, priorizando lo colectivo por sobre lo individual, jugando para el equipo y un equipo que jugaba para él, en las peores condiciones. La imagen de Diego con la silbatina del estadio italiano y Diego insultando abiertamente, ganando, porque además Diego es eso, es belleza y eficacia, es también, y no quiero dejar de decirlo, porque de eso se hacen los antihéroes, la derrota de la final. Creo que esa derrota de la final es mucho más representativa de lo que somos, porque si no realmente nos creemos que el ideal de la vida humana es la perfección en un nivel imposible. Diego representa la demasía de lo humano, y lo humano es ganar y perder, lo humano es disfrutar y sufrir. Esa inspiración de Maradona me parece fundamental y seguirá más allá de su muerte. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también.
Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.